Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. ¿Qué tal, comunidad hispana de Canadá? Soy Paula Pinzón y arrancamos esta semana especial con noticias importantes. Hoy es lunes 30 de marzo y estamos en plena Semana Santa. Para quienes la celebran, que sea una semana de paz y reflexión. Y para todos, aquí van las noticias del día. Empezamos. Las solicitudes de asilo en Canadá disminuyeron de forma notable en lo que va de 2026, tras la entrada en vigor de las nuevas medidas migratorias del gobierno. Una tendencia que genera lecturas muy distintas según de qué lado del debate migratorio se esté. Vamos con el informe. El sistema de asilo en Canadá muestra un cambio importante en su tendencia, con una reducción significativa en el número de solicitudes durante el último año. De acuerdo con datos oficiales, en enero de 2026 se registraron poco más de 6.500 solicitantes de asilo, lo que representa una caída del 36% en comparación con el mismo mes de 2025. Las autoridades atribuyen esta disminución a una serie de reformas implementadas para fortalecer el control migratorio y mejorar la eficiencia del sistema. Entre ellas, destaca la imposición de requisitos de visa parcial para ciudadanos mexicanos, que provocó una caída del 97% en solicitudes en aeropuertos en 2024. También se señala el impacto del acuerdo de tercer país seguro entre Canadá y Estados Unidos, que ha reducido drásticamente los cruces irregulares. En Quebec, por ejemplo, las detenciones en puntos no oficiales pasaron de casi 5.000 en enero de 2023 a apenas unas decenas en enero de 2026. El sistema de asilo canadiense, gestionado por instituciones como Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá y la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá, mantiene un proceso de evaluación que incluye revisión inicial, análisis judicial y resolución final. A nivel interno, provincias como Ontario y Quebec concentran la mayor cantidad de solicitudes presentadas dentro del país. Expertos señalan que, aunque la reducción refleja mayor control y supervisión, el desafío sigue siendo garantizar que las personas que realmente necesitan protección puedan acceder al sistema de manera justa y oportuna. El gobierno federal sostiene que continuará ajustando sus políticas para equilibrar la seguridad fronteriza con sus compromisos internacionales en materia de refugio. El primer ministro Carney y el premier Doug Ford anunciaron una inyección millonaria de recursos para frenar la crisis de vivienda en Ontario, una alianza entre tres niveles de gobierno que muchas familias hispanas de la provincia estaban esperando. Continuamos. Los gobiernos federal y provincial anunciaron un acuerdo histórico para reducir el costo de la vivienda en Ontario. El primer ministro, Mark Carney, y el premier, Doug Ford, confirmaron una inversión conjunta de $8.800 millones destinada a infraestructura clave para la construcción de nuevas viviendas. El anuncio se realizó en Etobicoke, junto a la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow. El plan contempla financiar obras como carreteras, sistemas de agua y alcantarillado, con el objetivo de facilitar nuevos desarrollos habitacionales durante la próxima década. Uno de los puntos centrales del acuerdo es permitir que los municipios reduzcan a la mitad los llamados cargos de desarrollo, tarifas que pagan los constructores y que han encarecido significativamente el precio de las viviendas en los últimos años. Según las autoridades, esta medida, junto con la eliminación temporal del impuesto HST para viviendas nuevas, podría reducir el precio de una casa hasta en $200,000. El gobierno federal y el provincial aportarán partes iguales del financiamiento, mientras que los municipios también deberán participar para acceder a los beneficios. Además, el acuerdo incluye apoyo a proyectos de transporte como nuevas líneas que conectarán zonas en crecimiento de la ciudad. Este plan forma parte del Fondo Federal Build Community Strong y representa una colaboración poco común entre ambos niveles de gobierno. Aunque la oposición señala que la medida llega tarde, el objetivo es claro: reactivar la construcción y hacer más accesible la vivienda en una de las provincias más afectadas por la crisis inmobiliaria. El presidente de Air Canada anunció su jubilación en medio de la polémica por no hablar francés y tras la tragedia aérea que enlutó al país. Un capítulo que cierra en la aerolínea con muchas preguntas aún abiertas. Vamos con los detalles.
Este lunes se confirmó que el director general de Air Canada, Michael Rousseau, se retirará de su cargo el próximo otoño. El anuncio llega apenas una semana después del fatal accidente en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, donde murieron los pilotos Mackenzie Gunther y el comandante quebequense Antoine Forrest. De acuerdo con reportes oficiales, la salida de Rousseau se produce tras una intensa ola de críticas por su mensaje de condolencias, emitido casi exclusivamente en inglés. Este gesto fue visto como una falta de respeto a la ley de lenguas oficiales, considerando que la empresa tiene su sede en Montreal y uno de los pilotos fallecidos era francófono. La presión alcanzó los niveles más altos del gobierno. El primer ministro, Mark Carney, se declaró muy decepcionado por la falta de bilingüismo en la aerolínea. En Quebec, la Asamblea Nacional pidió por unanimidad la dimisión del directivo. Por su parte, Air Canada asegura que el retiro es parte de un plan de sucesión. La empresa confirmó que el próximo líder deberá ser estrictamente bilingüe. Tras la repatriación de los restos de los pilotos a Ottawa y Montreal el pasado jueves, la aerolínea busca ahora cerrar una de las crisis de liderazgo más profundas de su historia reciente. ¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno? ¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio France Internacional? El premio Reportaje RFI en español llega a su 12ª edición. Una oportunidad única para vivir una experiencia profesional en la Ciudad Luz. El premio Reportaje es un concurso para ganar una pasantía con todo pago en nuestra redacción parisina. Pueden participar estudiantes de periodismo de entre 18 y 30 años que sean hispanohablantes. Tienes hasta el 3 de mayo para enviarnos tu reportaje radial y todos los requisitos están en nuestro sitio rfimundo.com. Bon chance y nos vemos en París. Avi Lewis fue elegido nuevo líder del NDP federal en primera vuelta. Una victoria contundente que marca un nuevo rumbo para el partido. Un nombre que a partir de hoy estará en el centro del debate político canadiense. Continuamos. Este domingo se confirmó la victoria de Avi Lewis como el nuevo líder federal del nuevo Partido Democrático, tras imponerse de manera decisiva en la primera vuelta de la convención celebrada en Winnipeg. Lewis, cineasta y activista, obtuvo el 56% de los votos, superando a figuras como la diputada Heather McPherson y el líder sindical Rob Ashton. De acuerdo con los resultados oficiales, Lewis asume el mando de una formación política que atraviesa su punto más bajo en décadas. Tras los resultados de las últimas elecciones, el partido cuenta con apenas 6 escaños en la Cámara de los Comunes, ha perdido su estatus oficial de partido reconocido y arrastra una deuda superior a los 13 millones de dólares. En su discurso de victoria, el nuevo líder subrayó que su gestión será un faro para el 99%, prometiendo medidas de corte anticapitalista que incluyen un tope nacional al precio de los alquileres, la creación de opciones públicas para supermercados y telecomunicaciones, un impuesto a la riqueza para los sectores más acaudalados. Cabe destacar que, hasta el momento, Avi Lewis no cuenta con un escaño del Parlamento. Se espera que pueda buscar una diputación en Ontario tras la posible salida del liberal Nathaniel Erskine Smith, aunque el nuevo líder ha señalado que su prioridad inmediata es la reconstrucción de las bases del partido. Una noticia que nos llena de orgullo. En los premios Juno 2026, la música latina fue reconocida oficialmente como un pilar de la cultura canadiense. Un momento histórico para nuestra comunidad que lleva décadas construyendo su espacio en este país. Vamos con el informe. La edición 55 de los premios Juno, celebrada este domingo en Hamilton, quedará marcada en la historia como el momento en que la música latina fue finalmente reconocida como un pilar de la cultura canadiense. En una noche de gala, el cantautor Alex Cuba hizo historia al llevarse el primer galardón en la nueva categoría Grabación de Música Latina del Año por su álbum Índole. Soy un cubano atípico, me ha tocado flotar en el aire, ser leyenda, ser misterio. ¿Por qué? Porque nunca fui famoso en Cuba. Entonces, mi nombre no rebota desde los cubanos. Comencé con Temperamento, Roberto Fonseca. Soy de Artemisa originalmente, pero bueno, comencé a abrirme paso en La Habana. Fui a Canadá de gira, ahí comienza mi vida en Canadá. Siempre sentí que yo quería decir algo quizás un poco más allá de la música cubana, como la conocemos. ¿Por qué? Porque pienso que los cubanos tenemos ese talento, tenemos grandes influencias de la música americana. Era importante para mí buscarlo desde un punto de vista original y Canadá me ha dado esa oportunidad. De acuerdo con los organizadores del evento, la creación de esta categoría responde a años de presión y crecimiento de nuestra comunidad en la industria nacional.
Durante la ceremonia, artistas como la colombo-canadiense Lido Pimienta y el venezolano Mario Puglia destacaron la importancia de este reconocimiento, que abre nuevas puertas de visibilidad para el talento hispano desde Montreal hasta Vancouver. Cabe subrayar que en el ámbito general, la gran triunfadora de la noche fue Tate McRae, quien se consolidó como la artista del año al obtener 4 estatuillas. Asimismo, la leyenda Joni Mitchell fue honrada por su trayectoria, en una jornada donde figuras como Nelly Furtado también ingresaron al Salón de la Fama. Por su parte, los líderes de la industria destacaron que este cambio estructural en los Juno refleja una Canadá más diversa y real. Para la comunidad hispana, esta victoria de Alex Cuba no es solo un trofeo, sino la validación institucional de un sonido que ya es parte inseparable del panorama nacional. ¿Aún no haces tu declaración de impuestos en Canadá? No te compliques, un especialista puede ayudarte sin salir de casa. Con asesoría virtual profesional recibirás atención clara, rápida y totalmente personalizada para que declares correctamente y aproveches todos tus beneficios. Declaraciones personales, atención 100% en línea y acompañamiento seguro en todo el proceso. Agenda hoy mismo al 819-701-2940 y uno de nuestros especialistas te atenderá. Grupo Aguirre, especialistas en impuestos. Hazlo fácil, hazlo bien y cumple con tus impuestos a tiempo. En noticias internacionales, Estados Unidos autorizó el paso de un petrolero ruso con destino a Cuba cargado con 730,000 barriles de crudo. Un giro diplomático sorprendente que alivia, al menos en parte, la grave crisis energética que vive la isla. Continuamos. Permiso para petrolero ruso. Estados Unidos permitió el ingreso de un buque a aguas cubanas con 730,000 barriles de petróleo. El carguero Anatoly Kolotkin se encuentra en el oriente de la isla y se prevé que llegue a la provincia de Matanzas el martes, con un alivio vital en medio de la severa crisis por la escasez de combustible que ha provocado 2 apagones totales en menos de una semana. El Kolotkin, sancionado por Estados Unidos y marcado como parte de la flota fantasma que Moscú emplea para mover su crudo, zarpó el 8 de marzo del puerto ruso de Primorsk en el mar Báltico. Inicialmente indicó Atlantis como destino según el sitio web Marine Traffic. Se trata del primer suministro de petróleo desde enero según las autoridades cubanas, cuando Estados Unidos capturó al mandatario venezolano Nicolás Maduro y prohibió los envíos de crudo venezolano a la isla, en un intento por presionar al gobierno comunista. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el viernes que la isla necesita un cambio de liderazgo. El diario The New York Times, que citó a funcionarios estadounidenses, informó este domingo que la administración Trump optó por no interceptar el buque. La Guardia Costera cuenta con 2 patrulleras en la región que podrían haber intentado interceptar el petrolero ruso. La administración Trump no ordenó a dichas embarcaciones que actuaran, salvo que recibieran órdenes contrarias. La Guardia Costera planeaba dejar que el petrolero llegara a Cuba el domingo por la tarde. El crudo ruso que transporta el Kolotkin representa un alivio crucial para Cuba, que enfrenta el colapso de su sistema eléctrico. Analistas estiman que el cargamento alcanzaría para abastecer las antiguas plantas generadoras durante un mes, mientras Estados Unidos y el gobierno cubano reconocen que mantienen diálogos en medio de amenazas del presidente Donald Trump con tomar el control de la isla. Israel impidió la celebración del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Una decisión que generó indignación en comunidades religiosas de todo el mundo y que toca el corazón de muchos en nuestra comunidad hispana. Vamos con los detalles. Por primera vez en siglos, Israel impidió que el patriarca de Jerusalén celebre el Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro, construida en el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado y resucitó entre los muertos. Es una pena que esto haya sucedido. Este es un día muy sagrado para los cristianos y, en nuestra opinión, no había justificación alguna para tal decisión ni para tal acción. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que en los últimos días Irán ha atacado lugares sagrados de las 3 religiones en Jerusalén, por lo que tomaron medidas. Hoy, por especial preocupación por su seguridad, la policía impidió que el patriarca latino, el cardenal Pizzaballa, celebrara misa esta mañana en la iglesia del Santo Sepulcro. Una vez más, no hubo mala intención alguna, solo preocupación por su seguridad y la de sus acompañantes.
La tradicional procesión del Domingo de Ramos suele congregar a decenas de miles de cristianos de todo el mundo, que caminan desde el Monte de los Olivos por las estrechas y empinadas calles hacia la ciudad vieja, ondeando palmas y cánticos. Este año reinó el silencio y la ausencia. Es muy triste ver a Jerusalén tan vacía. Hoy es Domingo de Ramos y ojalá el año que viene sea mejor. Que esta guerra termine y que tengamos paz en Jerusalén. El cierre desató una ola de críticas, incluso por parte del principal aliado de Israel, Estados Unidos, que considera que las autoridades israelíes habían ido demasiado lejos al restringir el culto. La decisión tomada hoy por la Policía Nacional de Israel de impedir la entrada del patriarca para impartir una bendición el Domingo de Ramos constituye un desafortunado exceso que ya está teniendo repercusiones a nivel mundial. El presidente francés condenó el incidente, que dijo se suma al preocupante aumento de violaciones al estatus de los lugares sagrados en Jerusalén. En Italia, políticos de todas las tendencias condenaron el bloqueo al patriarca. El gobierno italiano convocó al embajador de Israel en Roma para que aclare esta situación. Por su parte, el Papa León XIV dijo que Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra o citan a Dios para justificar su violencia, mientras oraba especialmente por los cristianos en Medio Oriente. La guerra en Irán llega a su quinta semana y los líderes mundiales intensifican los llamados a la desescalada. Un conflicto que muestra señales de agotamiento pero que todavía no encuentra una salida diplomática clara. Vamos al informe. La guerra en Medio Oriente está en su quinta semana y los líderes mundiales buscan formas de desescalar el conflicto. Mandatarios desde Europa hasta Asia se pronunciaron este lunes sobre el fuego cruzado que persiste entre Irán, Israel y Estados Unidos, temerosos principalmente por el precio que están pagando en materia económica por el eco de las armas. Beijing pidió una vez más el cese inmediato de las hostilidades. Los medios militares no pueden resolver los problemas de fondo. Los combates prolongados y la escalada del conflicto no benefician a ninguna de las partes. Por su parte, el premier australiano le pidió a Donald Trump mayor claridad en medio de la confusa retórica de Washington. Quiero ver mayor claridad sobre cuáles son los objetivos de la guerra y quiero ver una desescalada. Por lo tanto, una desescalada beneficia a la economía global. Desde Europa, España sigue con su oposición a la guerra de Estados Unidos. Madrid cerró su espacio aéreo a los aviones estadounidenses involucrados en el conflicto que considera ilegal. No vamos a autorizar, desde el principio lo hemos dicho, la utilización de las bases de Nueva Rota para ningún acto relativo a la guerra de Irán. En ese sentido, desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al ejército americano. En cuanto a Londres, Keir Starmer dijo que no permitiría que Reino Unido sea arrastrado al conflicto. La gente mira sus pantallas y se inquieta al ver explosiones, infraestructuras destruidas, la retórica que las acompaña y se preocupa de que la situación se agrave aún más. Por lo tanto, es fundamental que reitere mi postura y la de este gobierno porque esta no es nuestra guerra y no vamos a dejarnos arrastrar a ella. Entre tanto, Estados Unidos ha amenazado a Irán nuevamente si no hay un acuerdo pronto sobre el estrecho de Hormuz, el arma política con la que Teherán ha puesto contra las cuerdas a la economía mundial. Y así arrancamos esta semana juntos. Gracias por comenzar su lunes con nosotros y por hacer de Canadá en Español su compañía de cada día. Saludos muy especiales hoy para Patricia Lozano en Montreal, para Kevin Salas en Regina, Saskatchewan, y para Amparo Cifuentes, que nos escucha cada semana desde Nanaimo, Columbia Británica. Gracias por su fidelidad. La pregunta de hoy: ¿está de acuerdo con la disminución de solicitudes de asilo en Canadá tras nuevas políticas migratorias? Los leemos con mucho gusto en los comentarios. Recuerden suscribirse en YouTube y activar la campanita para no perderse ninguna edición. Cuídense mucho. Feliz Semana Santa. Bendiciones y hasta mañana. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima. Es frágil, pero poderosa. Un manjar en nuestro mundo moderno.
Ganarla requiere honestidad, compromiso y una exigencia de independencia. Se nutre del debate, la discusión y el intercambio de ideas. El poder y la manipulación no la intimidan. Es enemiga de opresores y dictadores. Es piedra angular esencial de la democracia. Ya sea en francés, español, inglés, árabe o cualquier otro idioma, su valor es el mismo. Es vital para todos en cada rincón del mundo. Sin ella, la libertad de pensamiento es imposible. La confianza, la razón por la que existimos.